Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, Ayuntamiento de Getafe, a este espacio mercado, Cenova. Vamos a tener una jornada intensa, interesante durante toda la mañana y vamos a debatir sobre energía y comunidades energéticas. Y yo, como Getafe Iniciativas, y también un poquito dentro de los socios, ser más el anfitrión, daros a todos la bienvenida y sin más presentar a Elizabeth Melo, concejala de Comercio, Desarrollo Económico, que es lo que nos interesa aquí, e Igualdad, pero las tres también son importantes, que va a dar el acto de inauguración. Buenos días. Le decía a Juanma que siempre se le olvida la parte de comercio, por eso se ha atascado ahí un poco. Gracias, Juanma, por la presentación y gracias también a Getafe Iniciativas, porque sin GISA no podríamos estar hoy aquí. Buenos días a todas y a todos. Es un honor para el Ayuntamiento de Getafe darles la bienvenida a esta jornada dedicada a las comunidades energéticas, bajo el inspirador lema que creo que está… no lo tenéis… sí, lo tenéis proyectado en las pantallas. Un futuro más sostenible, colectivo y democrático. Hoy nos reunimos y os reunís para compartir experiencias, aprender de iniciativas pioneras y avanzar juntos y juntas hacia un modelo energético más justo, eficiente y comprometido con el medio ambiente. En este contexto, el proyecto de Cenova pues ocupa un lugar central, ¿no? Ocupa un lugar relevante y referente. Y a lo largo del día conoceremos el alcance de los retos que enfrenta y los avances que se han hecho y que se están alcanzando a través del proyecto Cenova y que ya ha logrado. Y en este ámbito industrial, que es el que ocupa Cenova, quiero agradecer el trabajo de sus socios, Asisten, ITCL, Solartis y Scope. Muchas gracias, porque sin vosotros y vosotras sería imposible que este proyecto saliera adelante. Y también quiero agradecer la presencia de CEDETI, representado por María Pilar González, jefa del Departamento de Promoción Industrial y Cooperación Territorial, cuyo apoyo es clave para el impulso de este tipo de iniciativas. Y, por supuesto, damos la bienvenida a las comunidades energéticas que hoy comparten sus experiencias en la mesa redonda: Villalonquejar, Manza Energía, Rivas Renovable y, con especial orgullo, nuestra comunidad energética Getafe Genera. Que estéis aquí todos y todas. Muchas gracias. En Getafe creemos firmemente que el poder de la colaboración público-privada sirve para transformar nuestro entorno, y por eso desde el Ayuntamiento, a través de la Agencia Local de Desarrollo Local, GISA, hemos impulsado la creación de Getafe Genera, una comunidad energética que nace con vocación de permanencia y crecimiento. Pero esta comunidad energética nace porque previamente, desde la empresa municipal del suelo y la vivienda, que también os acompañáis hoy aquí, muchas gracias, hacen su comunidad energética Getafe Potencia, que es una comunidad energética residencial. Con todo esto que hemos aprendido de la MSV, pues también nos hemos copiado un poquito desde GISA y hemos impulsado, ¿no?, Getafe Potencia y Getafe Genera. GISA ha sido promotora inicial, como decía Juanma, de esta idea, y actualmente hemos liderado la coordinación, el asesoramiento técnico y las labores administrativas necesarias para la constitución de Getafe Genera. Este impulso ha sido posible gracias al contacto directo con las empresas, a su implicación y, por supuesto, a todas las empresas de nuestros polígonos industriales, al compromiso firme que tiene el Ayuntamiento con las empresas y las empresas con el Ayuntamiento con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Hoy Getafe Genera cuenta con 7 empresas, que son System, Carsan, El Puerto, Inventia Kinetis, Tradipan, Lima y GISA. Fijaros la importancia, ¿no?, que 2 empresas municipales forman parte de nuestra comunidad energética. Próximamente estará FAIM, que también estaba por aquí Gabriel, y otras empresas que ya han mostrado su voluntad de formar parte. Por lo tanto, como decía, la voluntad de Getafe Genera es ampliar, es ser más grande y crecer. Pero esto es solo el comienzo. Nuestra visión es que cada vez más empresas, como decía, se sumen a esta iniciativa y contribuyan a reducir la huella de carbono en nuestra ciudad. Cuestión muy importante también para las comunidades energéticas, y a construir un modelo energético más limpio y colaborativo, que también es la finalidad. Gracias por estar aquí, no me extiendo mucho más, por compartir este compromiso y por formar parte de este camino hacia un futuro más sostenible. Deseo que la jornada sea lo más favorable y que aprendamos todos y todas muchísimo. Muchísimas gracias.
Muy buenos días, gracias por estar aquí. Me han metido en el lío de hacer la presentación esta del proyecto ECENOVA. ECENOVA es un proyecto bastante especial para nosotros porque llevamos hablando de comunidades energéticas 5 o 6 años y realmente cuando surgió la oportunidad de presentarnos a la convocatoria de ecosistemas de innovación y transferencia, pues era un proyecto que encajaba perfectamente con lo que llevamos haciendo desde System hace ya bastantes años, ¿no? GISA tiene, digamos, la particularidad de que cuando coge por un proyecto por los cuernos tiene una dedicación tremenda y un compromiso que en pocos sitios, en pocos ayuntamientos encontramos, ¿no? Y es un ejemplo, tanto Eli, la concejala, como Juanma, el director de GISA y todo su equipo, digamos, facilitan este tipo de proyectos y que se hagan realidad cosas que al principio son simplemente ideas, ¿no?, que tenemos en la cabeza, ¿no? Y hoy creo que es muy necesario, ¿no?, que haya ese tipo de personas y de equipos de trabajo que conviertan en realidad proyectos de estas características, ¿no? Bueno, nosotros nos presentamos a la convocatoria de CDTI y la parte más importante que quería destacar es el conjunto de socios que nos presentamos, ¿no? Una de las demandas que está habiendo más importantes en el mundo de la energía en este momento es que todo el mundo vislumbra que va a haber cambios, que la regulación y las necesidades que hay por contexto geopolítico y por los compromisos que hemos adquirido los europeos, existe una demanda real de nuevas formas de colaboración, pero se requiere tecnología, ¿no? Entonces, de las empresas que formamos parte de ECENOVA, hay dos. Una somos System, en la que yo estoy, y otra es el Instituto Tecnológico de Castilla y León, que trabajamos fundamentalmente en la tecnología, ¿no? Esa tecnología es la que va a permitir que realmente se puedan poner en marcha proyectos de estas características, ¿no? Después tenemos otra empresa que es Solartis, que es una agrupación de empresas bastante grande, de las mayores de España, y que tiene muchísimo conocimiento del mercado, ¿no?, que es lo que demanda el mercado, ¿no? Porque antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es escuchar, ¿no? Y como os decía, el proyecto sale adelante por el compromiso, ¿no?, que tiene GISA hacia sus conciudadanos y por la actitud que tiene siempre ante un proyecto y un reto de estas características, ¿no? Y Scope, que es la empresa que ha trabajado en la parte de comunicación, que desde la experiencia que tengo, que no es muy grande en el mundo del marketing y la comunicación, a mí me ha dejado impresionado por el gran trabajo que ha venido realizando, ¿no? ECENOVA es un ecosistema de innovación dirigido a impulsar el desarrollo de comunidades energéticas sostenibles en el ámbito industrial. Somos fruto del compromiso de compañías líderes en tecnología, centros de excelencia, entidades locales y una de las mayores agrupaciones empresariales del país, trabajando juntos para facilitar un sistema más eficiente de intercambio de energía y una gestión óptima entre prosumidores, con la aspiración de convertirnos en motor para la transición energética. A través de talleres, conferencias y actividades de networking, difundiremos nuestra iniciativa hasta posicionarnos como referente de sostenibilidad e innovación energética justa y eficiente, compartiendo soluciones que faciliten un modelo descentralizado, la participación ciudadana real y la resiliencia frente a la emergencia climática. Somos una nueva alternativa para impulsar el modelo de gestión colectivo y democrático de la energía renovable, con firmes y ambiciosos objetivos: fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, animar a interrelacionar recursos, equipos e infraestructuras, buscar la participación de las entidades del sector energético y financieras, y finalmente, sumar prosumidores y nuevas comunidades energéticas. Es tiempo de creer en un futuro energético innovador, sostenible y colaborativo. Es nuestra hora. ECENOVA, el poder de la energía renovable al alcance de todos.
Me encanta cómo trabaja Scope. Bueno, yo no me quiero repetir mucho en quiénes son las empresas que están trabajando en el proyecto, pero sí lo que hacemos cada uno porque tiene mucho sentido. Es un proyecto en el que realmente están todos los que tienen que estar, ¿vale? Entonces, cuando se trabaja así, cuando se trabaja con gente que todo el mundo está comprometido en el proyecto, pues da gusto y las cosas salen, ¿no? Ten en cuenta que es un proyecto que nació en 2024 y termina ahora en 2025. Las empresas que os he dicho antes, System ha hecho el desarrollo de software junto con ITCL. Ya veníamos de un proyecto anterior que, digamos, fue una convocatoria de misiones en la que desarrollamos diferentes plataformas tecnológicas. Sobre todo hemos trabajado en la parte de eficiencia energética y una pequeña parte de industria 4.0, ¿no? Pero nos centramos mucho en lo que es la eficiencia energética. Yo siempre digo que el vatio más verde es el que no se consume. Entonces, casi es una exigencia que pongo siempre en todas las empresas, es decir, vamos a ver qué es lo que quieres consumir realmente, qué es lo que tienes que consumir realmente y digamos, evitar el derroche al máximo. Y que si sacas un producto al mercado sepas exactamente cuántos electrones has puesto tú en ese producto, ¿no? Con ese conocimiento puedes saber si te afectan o no te afectan las fluctuaciones del mercado eléctrico o si tú tienes herramientas para poder tomar el control en algo que a lo mejor ahora no tenemos el control, ¿no? Como es el precio de la energía, ¿no? El Instituto Tecnológico de Castilla y León además hace muchos más proyectos. Ellos tienen una componente social bastante grande y tienen una capacidad de colaboración con empresas e instituciones bastante grande, ¿no? Ellos además están en el proyecto Cervera, después en GISA, que ya lo he comentado anteriormente. No solamente se pusieron al frente de este proyecto Cenova, sino que también cuando hablamos con ellos de la comunidad energética hace ya 5 años, desde el principio han puesto todo su empeño en sacarla adelante y hoy es una realidad, ¿no? En la comunidad energética de Getafe genera, ¿no? Solartis lo que nos aporta es el conocimiento del mercado. Ellos son una asociación que tiene cientos de empresas y conocen muy bien cómo es el mercado de la fotovoltaica sobre todo. Tienen muchísimas capacidades de formación y han aportado bastante en ese sentido, ¿no? Y Scope la acabáis de ver, ¿no? Es impresionante el trabajo que realizan. Hay 3 actividades fundamentales que hacemos en el proyecto. Una es la del impulso de las comunidades energéticas. Como decía en el vídeo, no solamente hemos estado trabajando en el desarrollo de una tecnología que pueda servir a las empresas, sino que además hemos estado haciendo promoción de esas capacidades y contando un poco qué es lo que se viene a venir en el mercado, ¿no? Hay una cosa, no sé si conocéis, que es en el mundo de la energía se habla mucho de ello, que es el trilema energético, ¿no? El trilema energético es básicamente que necesitamos solucionar las 3 patas, ¿no? Lo dice la palabra, trilema. Por un lado, la seguridad de la energía, que no tengamos apagones, que no haya, digamos, problemas de caídas del suministro eléctrico. Por otro lado, que sean medidas que hagan asequible la energía a todas las empresas y a todas las personas, por supuesto. Y, por otro lado, que sean medidas medioambientales, es decir, que podamos construir un futuro sostenible solucionando esos 3 pilares, ¿no? Las comunidades energéticas, y este proyecto concretamente Cenova, ataca, digamos, el trilema energético directamente. No es la solución, no es la panacea, pero sí aporta muchísimo, ¿no? A lo que se requiere en este momento, ¿no? Nosotros, cuando hablamos muchas veces con el IDAE sobre el proyecto que tenemos entre manos, siempre nos dicen que vamos 2 años por delante de por donde debiéramos de ir, porque la regulación también influye mucho en lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas que por regulación hoy no se pueden hacer y hay algunos mercados todavía que no se pueden trabajar porque no están regulados en España, pero poco a poco se van a ir abriendo. Entonces, esto es una simiente de futuro, ¿no? Por eso es muy importante mostrar en todas las partes qué son las comunidades energéticas y para qué sirven, ¿no? Esto es un proyecto fundamentalmente colaborativo y que busca la sostenibilidad.
Eso es en esencia una comunidad energética, ¿no? Después la parte de comunicación y difusión que hemos estado haciendo, hemos estado en muchísimos eventos, hemos hecho eventos propios, pero también tenemos una página web, ahora lo veremos más adelante en otra presentación, en otra slide. Y hay otra parte que la ha desarrollado Solartis, que es el fomento del conocimiento, ¿no? Con cursos de formación específicos. Hay una gran necesidad de formación en este sentido, no solamente en la parte tecnológica, ¿no? Sino también en la parte de regulación, ¿no? Porque muchos ayuntamientos que se acercan a preguntarnos cómo se hace una comunidad energética, siempre le explicamos, y de hecho lo hablaremos más tarde cuando hablemos de Getafe Genera, que uno de los grandes problemas es resolver todos los trámites administrativos que conlleva. Entonces, dentro del proyecto Cenova, hemos estado trabajando en paralelo en dos proyectos. Uno es el proyecto de Getafe Genera, aquí en Getafe, es un proyecto de comunidades energéticas industriales, y otro proyecto que ha hecho ITCL en Villalonquejar, en Burgos. Se ha hecho un mapa estratégico de comunidades energéticas que lo ha desarrollado Solartis, no sé si lo veremos después, creo que sí, ¿no? Hemos hecho guías, tenemos el software de System que se llama Artos, que es un software que en principio va a trabajar la parte de eficiencia energética de cada una de las empresas, y una vez que estén todas conectadas nos va a dar datos de cuánto es el consumo de todas esas empresas y el modelo de consumo de cada una de las empresas. También explicaré por qué es interesante esto en una charla que daremos después. Después tenemos el estudio de todo el potencial de Getafe, es decir, si nosotros tenemos un ayuntamiento que tiene la iniciativa que tiene el ayuntamiento de Getafe, Getafe tiene muchísimo suelo industrial, nosotros nos hemos centrado en las comunidades energéticas industriales y queremos saber cuál es el potencial que tiene todo el suelo industrial de Getafe. ¿Por qué? Porque de cara al futuro va a ser muy, muy, muy importante, ¿vale? El desarrollo de este tipo de proyectos va a eclosionar y ahora mismo estamos hablando de proyectos muy, muy pioneros, ¿eh? Y después también se ha hecho un proyecto que es bastante interesante, que es un chatbot de inteligencia artificial generativa, que lo que va a tratar de hacer es dar una herramienta dentro de la página web de Cenova para que cualquier persona que quiera resolver cualquier duda respecto de comunidades energéticas tenga una solución directa y no tenga que buscarlo en ChatGPT, sino que aquí tenga un chatbot, digamos, específico que ya te guía por donde puedes estar preguntando con un lenguaje más similar a lo que vas a requerir, ¿no? Bueno, se ha creado esto es lo de Scope que os digo, ha creado una identidad visual para la plataforma. Tenemos ya la página web, tenéis ahí, es bastante simple, el nombre es cenova.com y tiene pues eso, quiénes somos, los retos, la actualidad, los recursos y la formación, ¿no? Se están dando cursos de formación de forma constante. Se ha hecho también un blog, un newsletter y estamos muy, muy activos en redes sociales, ¿vale? La producción gráfica que se ha realizado para todos los eventos donde se ha ido, ten en cuenta que no solamente hemos ido específicamente a alguna feria, sino que hemos sido invitados en muchas otras y hemos estado representando el proyecto Cenova con ese objetivo, ¿no?, de difusión de la oportunidad que representa para la industria las comunidades energéticas. Y bueno, los vídeos como el que acabáis de ver, ¿no? Solartis está haciendo ahora mismo cursos de formación, no sé si los conocéis, para explicar exactamente en qué consiste un proyecto de comunidad energética industrial, ¿no? Hay una parte importante que todo el mundo confunde, que a mí me gusta siempre remarcar, que es que los proyectos de comunidades energéticas han surgido fundamentalmente por el desarrollo de una ley que fue en 2019 que permite en España por primera vez el autoconsumo colectivo, ¿vale? Bueno, primero el autoconsumo y a continuación salió la del autoconsumo colectivo. Las comunidades energéticas no son autoconsumo colectivo, es algo mucho más ambicioso. Sí se puede empezar con proyectos de autoconsumo, de instalar fotovoltaica para compartir una inversión en fotovoltaica entre varias empresas,
pero a medida que vayan pasando los meses van a surgir muchas nuevas oportunidades, como son el almacenamiento y son también la carga de vehículos eléctricos, ¿no? Esas son las iniciales. Después hablaré de otras que van a surgir o que ya estamos trabajando en ellas. También tenemos, bueno, esto os lo he comentado, tenemos una cátedra de inteligencia artificial que está, ITCL participa en ella con tecnología Cervera. Tenemos también formación de nuestra plataforma de software de Artos y hemos participado pues, en todos los eventos en los que hemos sido invitados y algunos que nosotros han sido iniciativas del propio grupo de trabajo de Cenova, ¿no? Esto lo pasaré brevemente porque el Getafe Genera después vamos a tener un coloquio sobre las comunidades energéticas, pero sí quiero matizaros que aunque se ha creado con nuestras empresas, que ya decía anteriormente Eli, Inventia Kinetic, System, Tradipan, GISA, que ha puesto 2 edificios en la comunidad energética, el Grupo Carsan, el Restaurante El Puerto y Lima. Pero hay otras empresas que desde el principio también han estado muy interesadas en el tema, como son FAIN o INDEA, y están, digamos, en el proceso de integración dentro de la comunidad energética. Lo digo porque ya intentamos hace 2 años hacer la comunidad energética y fuimos muy ambiciosos y quisimos empezar con 15 empresas. Y uno de los problemas que habitualmente encontramos es que nadie tiene tiempo para estas cosas. Entonces, desde el ayuntamiento, alguna mente más lúcida que la mía dijo, ¿por qué no hacemos con menos? Porque se puede hacer con menos. Bueno, ahí intervino una empresa consultora que se contrató con dos personas que están aquí en la sala presentes y se decidió hacerlo con el mínimo de empresas posible y ha salido adelante. Lo anterior fue imposible, o sea, unir a 15 empresas era una tarea titánica y que se asistieran todos a una sola reunión era, vamos, una barbaridad, ¿no? Entonces tardamos 2 años en darnos cuenta del error tan grande que estábamos cometiendo. También un poco por la perseverancia de los que estábamos metidos en el proyecto, pero finalmente se ha podido lograr, ya tenemos CIF, ¿vale? Y la parte, digamos, administrativa oficial está prácticamente terminada y ahora estamos trabajando en el reglamento interno, que también tiene su miga. Entonces, el hacerlo con menos empresas facilita que esos pasos que hay que dar sí o sí se puedan dar antes, y un consejo que estamos dando a todos los interesados en hacer proyectos de este tipo. Fundamentalmente nos llaman o nos preguntan ayuntamientos que quieren hacer proyectos parecidos y ya hay algunos en marcha. Entonces, esto es muy importante porque realmente cuando se habla de proyectos colaborativos, donde cuando hablamos con una empresa, las empresas, y me incluyo en ello, siempre tenemos que tener claro qué beneficios vamos a tener cuando nos metemos en una aventura o qué ahorros vamos a tener cuando nos metemos en una aventura, ¿no? Pero al final tenemos que demostrar en un cuadrito qué números son los que salen y tienen que salir verdes, no pueden salir rojos. Entonces, esto es bastante complejo porque esto es un proyecto, en cierto modo, de fe, basado mucho más en principios y en valores que en otra cosa, pero sí se pueden demostrar los números verdes, ¿vale? Entonces, hay que ser bastante serios con lo que se maneja, con los números que se manejan, porque al final las empresas tenemos que dar resultados. Entonces, eso es uno de los inconvenientes que tiene arrancar un proyecto de estas características, porque hay, por lo menos yo que soy un poco visionario, me gusta ir bastante por delante, hay muchos cambios que se van a producir en los próximos años y estar ya con una comunidad energética desarrollada va a ser una gran ventaja para esos cambios que vienen. No estar pues significa pues que tendrás alguna dificultad más, ¿no? Entonces, poner eso en una hoja Excel pues es complicado, pero bueno, lo estamos haciendo. Y realmente tenemos que demostrar que no es un acto de fe, que esto es digamos, un balance de beneficio y además de conciencia, porque es de beneficio colectivo, es un beneficio para todos.
Entonces, cuando en un proyecto todos ganan, es un proyecto muy bonito, pero también es un proyecto muy comprometido y serio, porque todos tenemos que ganar, ¿no? Entonces, por eso pongo mucho en valor que hiciéramos esta foto de los primeros, porque costó 3 años hacerla y realmente todos los que están aquí, que participaron en este tema y que participan, porque ahora estamos con la parte técnica, digamos, de desarrollo de la toma de datos, sensores y cosas de estas, y nos sigue costando mucho trabajo cada movimiento, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que es la principal dificultad que tenemos, porque en España no tenemos mucha cultura de asociacionismo y tenemos que trabajarlo bastante, porque la oportunidad es impresionante. Getafe Genera es una comunidad energética industrial, nace para el autoconsumo. La iniciativa nace del Ayuntamiento de Getafe para mejorar la sostenibilidad y la calidad del aire de nuestro municipio. Los objetivos de Getafe Genera son el autoconsumo a través de las energías renovables y ampliarlo a otras áreas industriales y empresariales del municipio. La comunidad energética se sitúa en los polígonos de Getafe, de Los Ángeles, del Lomo, de San Marcos, de Carpetania y de Tecnogetafe. Actualmente la componen Tradipan, Carsan, System, El Puerto, Inventia Kinetic, Lima y Getafe Iniciativas. Getafe Genera se ha constituido legalmente como una asociación sin ánimo de lucro de autoconsumo colectivo. Actualmente la fuente de energía elegida ha sido fundamentalmente las placas solares que ya tienen algunos de los socios instalando. El siguiente proceso sería continuar instalando placas fotovoltaicas y además abrirnos a nuevas energías renovables y energías limpias. En relación a la comunidad energética de Getafe Genera, lo principal y en primer lugar que tenemos que hacer es identificar para cada uno de los consumidores de la comunidad cuáles son los usos significativos o sistemas más relevantes tanto de generación como de consumo de la instalación. Una vez que tenemos identificados estos sistemas, nosotros tratamos de instalar los dispositivos necesarios para monitorizar y transmitir a nuestra plataforma Artos todos los consumos y los flujos energéticos que se están produciendo. Artos es una solución software innovadora que permite monitorizar en tiempo real los flujos energéticos que se dan dentro del contexto de una comunidad energética, aportando valor a los gestores, tanto desde el punto de vista individual de cada una de las instalaciones prosumidoras, como desde el punto de vista global del conjunto de la comunidad energética. Getafe Genera está en su fase inicial. El compromiso de Getafe Genera es ampliarlo a otras empresas de nuestra localidad para mejorar la sostenibilidad y el buen clima y ambiente del municipio, y además poder ampliarlo al resto de áreas industriales y empresariales de nuestra localidad. Bueno, nada más. Después vamos a hablar más de Getafe Genera y de qué proyecto es el que estamos llevando a cabo en la comunidad energética, y vamos a escuchar a otras comunidades energéticas. Es un proyecto muy ambicioso, porque realmente ahora mismo solamente hay 7 empresas, hay varias que están interesadas en participar en el proyecto. Pero hace un momento me preguntaban qué tipo de empresas son las interesantes que participen. Pues como es un proyecto colaborativo, cuanto más diversidad de empresas haya, más riqueza para la comunidad energética, más posibilidades tienen de poder hacer cosas. Dentro de la propia comunidad, el reglamento lo que dice es que una o varias empresas se ponen de acuerdo a desarrollar un proyecto de almacenamiento, de carga de vehículos o de otro tipo. Y, como he dicho antes y después repetiré o detallaré mejor, la regulación va a ir avanzando de tal manera que se van a abrir muchas oportunidades para grupos de empresas asociadas para el consumo de energía y la generación de energía. Entonces, cuanto más diferentes sean, más oportunidades, ¿no? Si tenemos empresas que consumen 24 horas al día, los 7 de la semana, pues tienen un perfil. Y hay otras que tienen un modelo de 8x5, que trabajan de lunes a viernes 8 horas y tienen un perfil distinto y son compatibles unas con otras. Unas están produciendo el fin de semana y no necesitan la energía,
y pueden cederla a otra o pueden cargar un sistema de almacenamiento. Entonces, todo esto está pasando a nivel mundial, pero yo creo que en España tenemos una oportunidad sin igual en que se haga un desarrollo de industria, porque el precio de la energía en España es muy barato, pero podría serlo muchísimo más con proyectos de estas características. Entonces, es un proyecto muy ilusionante en ese sentido. La mayor parte hay casi 700 comunidades energéticas en España. El 99% son residenciales. Industriales están siendo incipientes en ese momento. Cuanto mejor lo hagamos, aquí en Getafe Genera, más comunidades energéticas industriales va a haber en España, con lo cual tenemos una gran responsabilidad y es un proyecto apasionante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Dentro de los resultados del proyecto, os queremos presentar el mapa estratégico para la creación de comunidades energéticas. Solartis, que es el clúster nacional de la energía solar y sostenibilidad que es el clúster nacional de la energía solar y sostenibilidad. Lamentablemente hoy no ha podido estar aquí por un imprevisto y bueno, desde el consorcio nosotros, Jesús García y Beatriz García, que somos de Getafe Iniciativas, vamos a hacer la presentación de Solartis, ¿vale? Comenzamos hablando de el papel estratégico de las comunidades energéticas. En este sentido, el objetivo del informe que se ha elaborado dentro del proyecto es ofrecer una guía estructurada, una hoja de ruta que acompañe a quienes quieren crear una comunidad energética, explicando paso a paso qué hacer, cómo organizarla y cómo mantenerla en el tiempo. Sí, bueno, esta guía cuenta con diferentes apartados que yo creo que son muy útiles para todos aquellos que quieren iniciar una comunidad energética. Aquí en esta diapositiva se resumen lo que son las fases teóricas, al menos para constituir una comunidad energética, que son 3 fundamentalmente. La primera, impulso y promoción de una comunidad energética, que es pues conseguir esas personas, ciudadanos o empresas interesados en formar parte y realizar un estudio de viabilidad de la misma, ¿vale? Eso es como la etapa inicial y muy difícil, por cierto, conseguir esas entidades o personas que quieran participar. Una segunda fase sería ya lo que es la creación o constitución de la comunidad energética, que ya es pues pasar a la parte ya más jurídica, organizativa, de regulación de la comunidad energética, y si hay que hacer inversiones, pues por supuesto elaborar el modelo financiero de la misma, ¿no? y buscar financiación. Y ya finalmente, pues bueno, pone aquí instalación y puesta en marcha en la creación, pero bueno, igual es casi más de la tercera, no lo sé. Instalación y puesta en marcha de la misma y lo que es operación y gestión de la comunidad energética, ¿vale? Es una gestión técnica, operativa, pero también administrativa y económica y bueno, lo que es en cuanto a la gobernanza y la participación de los socios en general. Nosotros, por nuestra experiencia que estamos teniendo aquí en Getafe, es que como entidad pública y como ayuntamiento, pues tenemos un rol fundamental en las primeras 2 fases, ¿no? En esa fase de impulso y promoción de la comunidad energética y en la creación de la misma, porque estamos viendo que si no hay una entidad pública detrás, un ayuntamiento como es nuestro caso, pues es muy complicado, ¿no? Porque requiere mucha dedicación de recursos, de tiempo y muchas personas, y en este caso empresas, pues no disponen de ellos para realizarlo, ¿vale? En cuanto al estado actual de las comunidades energéticas en España, el estudio nos ofrece una radiografía a nivel nacional. Podemos ver que en 2024 se contabilizaban 659 comunidades energéticas, que eran el doble que en 2023. Y el 8% de los municipios españoles ya tiene al menos una iniciativa. Vemos aquí que Cataluña, la Comunidad Valenciana y Euskadi concentran el mayor número de proyectos gracias a los proyectos y programas regionales que tienen de apoyo. En cuanto al porcentaje de tipologías de comunidades energéticas en España, vemos que la mayoría de las comunidades energéticas son rurales y que luego también crecen mucho los modelos urbanos y de barrio. Asimismo, en la figura de la forma jurídica, la parte legal de asociación es la predominante
sobre otras figuras clave, como por ejemplo el modelo de cooperativa, que sería el segundo. Si nos fijamos en la estructura de la financiación de las comunidades energéticas en España, vemos que más de la mitad de las comunidades energéticas se financian con ayudas públicas, sobre todo a través del programa del CE Implementa del IDAE y de los fondos Next Generation, y que el informe señala que en este apoyo ha sido predominante para su despegue, pero también advierte que esto puede crear un riesgo de dependencia. El informe recomienda crear mecanismos financieros propios, como fondos rotatorios, cooperativas de crédito verde, que aseguren la continuidad cuando las subvenciones se terminen, y la entrada de capital privado responsable será clave para consolidar el modelo. Sí, en cuanto al marco normativo, bueno, la guía hace un repaso a cómo está la normativa actualmente. Tampoco vamos a entrar a describirlo en detalle porque es, bueno, largo. Básicamente, bueno, se ha traspuesto, digamos, las directrices europeas sobre comunidades energéticas, pero de una forma muy parcial, entonces prácticamente no está regulado actualmente. Ha habido una propuesta de Real Decreto que se intentó aprobar en junio, pero no salió adelante. Y bueno, esta propuesta probablemente se apruebe, esperamos, próximamente, porque se introduce algunas medidas muy interesantes para favorecer la creación de comunidades energéticas, como son, por ejemplo, pues la ampliación a un radio, ¿no?, de distancia de 2 a 5 kilómetros, o incorporar la figura del gestor de autoconsumo, lo cual también profesionaliza, digamos, la gestión y facilita la operativa técnica, ¿vale? Pero bueno, como digo, ahora mismo el marco legal es bastante vago y falta, o sea, tiene que regularse todavía bastante, con lo cual pues esperemos próximamente que esto suceda. Sí, en cuanto a la comparativa europea, el informe también compara el caso español con otros países europeos, sobre todo otros que están más avanzados, ejemplos, por ejemplo, como Alemania, Dinamarca, Bélgica, que cuentan ya con miles de comunidades energéticas y que tienen pues otros marcos legales más estables, y también muy interesante, una cultura de participación social más consolidada. Por ejemplo, en países como Dinamarca pues ya existían cooperativas eólicas hace varias décadas incluso, con lo cual esto no es secundario porque ya vienen de una cultura, digamos, pues más propensa, ¿no?, a la cooperación entre diferentes entidades y ciudadanos, y esto favorece que un modelo como este pues sea más fácil de implantar en estos países que ahora mismo en España. Vamos a pasar por encima por los beneficios de las comunidades energéticas, que seguro que todos ya conocéis. En principio, el mapa concluye que los beneficios son multidimensionales, que ambientalmente contribuyen a la descarbonización, que económicamente reducen costes energéticos hasta en un 50% en algunos de los casos, socialmente fomentan la cohesión, el empleo local y la implicación ciudadana, y en definitiva son una herramienta de transformación en los territorios. En cuanto a los retos actuales, tenemos por un lado las barreras sociales, que serían la falta de interés o conocimiento ciudadano, la escasez de tiempo y dedicación voluntaria, motivación suficiente o acceso limitado al contenido, al conocimiento experto. Y en cuanto a las barreras normativas, encontramos una falta de un marco normativo adecuado, cambios en las normativas o reducción de los incentivos y complejidad administrativa. Sí que vemos que pese al progreso, los desafíos estarían en que la burocracia, la fragmentación administrativa siguen siendo un cuello de botella. También faltan profesionales especializados, técnicos, gestores, asesores para sostener este crecimiento, y el modelo financiero aún es frágil, demasiado dependiente de ayudas públicas, y el documento insiste en que simplificar, profesionalizar y diversificar la financiación son pasos esenciales para la madurez de este sector. Aquí quería comentar solamente la diapositiva anterior, un poco al hilo de lo que comentábamos antes en cuanto a las barreras. Las normativas son y financiación, pues bueno, también. Las barreras sociales sí que es verdad, nosotros como ente público también, municipio, y está pasando yo creo en muchos sitios de España, que los ayuntamientos están teniendo este rol de facilitador, ¿no?, de las comunidades energéticas, y estamos, digamos, nosotros abordando esas barreras sociales, ¿no?, promocionándolas, motivando, ¿no?, y en nuestro caso también
pues aportando recursos que de otra forma sería imposible, porque como digo, en estas fases iniciales sobre todo se dedica una cantidad enorme de tiempo, de dedicación, de estudios, que o hay una entidad muy interesada que lo pueda aguantar o si no, pues es casi imposible, ¿no?, que salga adelante. Sí, y bueno, y ya para finalizar, la guía pues propone una serie de medidas que digamos para futuro, ¿no?, podrían agilizar el proceso de creación de comunidades energéticas en España. Las primeras pues son obviamente todo el marco legal, ¿vale?, que hemos comentado brevemente, pero bueno, incluye también normativas más sectoriales, por ejemplo, cómo se podría regular esas relaciones entre ayuntamientos y comunidades energéticas ciudadanas o industriales, porque de momento pues no existe ninguna normativa ni ninguna legislación, digamos, que aborde ese aspecto tan concreto. También eliminación de obstáculos administrativos o aspectos más técnicos, a lo mejor más concretos, pero que tienen un impacto muy grande, ¿no?, como conflictos con los coeficientes de reparto, que ahora mismo se están aplicando sobre todo coeficientes estáticos para todos los participantes, pero que sin embargo, debido a las características del consumo, pues el consumo es variable, ¿no? Entonces se necesitarían coeficientes más dinámicos que necesitarían cambiar cada cierto tiempo, es decir, necesitamos un marco más flexible, ¿no?, a la hora de establecer esos coeficientes de reparto, y eso por el momento no está sucediendo. Entonces la guía propone una serie de medidas que van encaminadas a solventar estas dificultades y que sin duda pues facilitarían, ¿no?, el establecimiento de comunidades energéticas. Y para finalizar, comentar que el mapa estratégico deja claro que las comunidades energéticas no son un complemento, sino una columna vertebral de la transición energética, que España dispone ahora del marco legal, la experiencia y la tecnología para escalar el modelo, y lo que necesitamos es coordinación, formación y estabilidad. Muchas gracias y damos paso a María Pilar González, jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI. Bueno, buenos días. Primero, es un placer para mí, de verdad, estar en un evento como este, un evento sobre comunidades energéticas. Como han dicho ya los ponentes anteriores, yo creo que las comunidades energéticas es algo muy necesario y que seguro que va a ser algo muy presente en la economía del futuro. Desde el CDTI, ¿por qué hemos apoyado los ecosistemas? Bueno, pues se ha apoyado los ecosistemas porque hemos visto que nosotros, como sabéis, lo que hacemos, y siempre me anticipo, pero bueno, lo que hacemos es apoyar el desarrollo de tecnología, pero esa tecnología tiene que llegar al ciudadano. Y eso, los ecosistemas, es una manera de que esta tecnología tenga un impacto en la sociedad, un impacto real en un ecosistema, en este caso un ecosistema industrial, que como no está muy relacionado con el desarrollo de tecnología. CDTI, yo creo que a estas alturas todo el mundo nos conoce. CDTI es la Agencia Española de Innovación. En el CDTI lo que hacemos es, os lo decía antes, apoyar el desarrollo de tecnología de las empresas, fundamentalmente. No solo apoyamos empresas, y este es un ejemplo claro de proyecto en lo cual estamos apoyando todo tipo de entidades, pero es verdad que nuestra principal misión es la de apoyar el desarrollo de tecnología tecnológico de las empresas para que las empresas crezcan. Al final, las empresas, está demostrado que cuando basan su crecimiento en el desarrollo de tecnología, crecen más y su crecimiento es más duradero en el tiempo, con lo cual es fundamental apostar por el desarrollo de tecnología. Tenemos 4 tipos diferentes, a pesar de que voy a romper un poco lo que se está contando aquí. Estamos hablando de ecosistemas, de generar un ecosistema alrededor de lo que es una comunidad energética. Yo os voy a hablar de lo mío y mi libro es apoyar lo que se hace en las empresas, en las entidades que quieren desarrollar tecnología. Y mi libro es, bueno, tenemos 4 tipos de ayudas. Tenemos ayudas basadas en préstamos con una parte de subvención, tenemos subvenciones, tenemos compra pública innovadora, que es un instrumento esencial para, en este caso,
las administraciones, las entidades de la Administración General del Estado. A través de este instrumento se puede adquirir tecnología que no existe en el mercado, y lo que vamos a hacer en el CEDETI es procurar un desarrollo, comprar un desarrollo para que luego esa entidad la apruebe y lo pueda luego comprar en el mercado. Pero nosotros lo que apoyamos siempre es el desarrollo. Y luego tenemos inversión en empresas. Todo esto con un objetivo de unos 2.000 millones de euros al año. Como veis, es un presupuesto muy elevado. 3 características principales: foco principal en empresas, aunque os decía no solo, cualquier sector y tecnología, y diversos orígenes de fondos. Hoy el proyecto que se está apoyando aquí, que se está difundiendo aquí, está apoyado con fondos MRR, con fondos Next Generation, que como sabéis son los fondos que lanzó la Comisión Europea cuando fue el COVID, tras el COVID, para recuperar las economías europeas. Bueno, pues ahora ya estamos llegando al final de estos fondos, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que tuvo lugar el COVID, pero ahora hay diversos orígenes de fondos, seguimos teniendo muchos fondos para apoyar proyectos. Bueno, os lo he dicho antes, 2.000 millones. Los principales, las ayudas a la I+D. I+D significa proyectos que no están en el mercado, proyectos que todavía hay que hacer un desarrollo, proyectos que tienen mucho riesgo, y por eso la intensidad de ayuda que damos a estos proyectos es mayor. Mi antitransparencia, y esto lo digo siempre, ya me oigo yo misma diciendo esto todo el rato, si no la pongo me muero, así que siempre intento quitarla y al final la vuelvo a poner, porque ¿qué quiero explicar con esta transparencia? Tenemos muchos instrumentos, tenemos unos 30 instrumentos de apoyo a la I+D+I. Esos instrumentos se reparten en cercanía o lejanía del mercado y en tamaño de empresa. Como os decía, fundamentalmente nuestros clientes, les llamamos así, son empresas, y las empresas que podemos apoyar son desde que son prácticamente, desde que acaban de crearse, de constituirse, hasta que son multinacionales. Podemos apoyar cualquier tipo de empresas, siempre y cuando la I+D se desarrolle, I+D+I, se desarrolle en territorio español, en una sede de la empresa con un CIF nacional. Tened en cuenta que al final nuestros presupuestos son presupuestos nacionales y lo que queremos es que sirva para que crezcan las empresas que están en territorio nacional. Y lo que os decía, cuanto más arriba y más a la izquierda, tenemos más riesgo. Con las ayudas públicas lo que se apoya es el riesgo. Si estamos más lejanos del mercado, tenemos más riesgo. Si la empresa es más pequeña, tenemos más riesgo. Según vamos creciendo el tamaño de la empresa y según vamos acercándonos a mercado, tendremos menos riesgo y la intensidad de ayuda será menor. Prefiero que entendáis cómo funciona el sistema a que sepáis los 30 instrumentos que tenemos a vuestra disposición. Podría estar aquí toda la mañana, además hablo mucho, hay que tener mucho cuidado conmigo, como me preguntéis, están muertos. Así que, como un resumen, prefiero que entendáis cómo funciona el sistema a contaros los detalles. Los detalles están en la web, están escritos y nos los podéis preguntar. Ayudas, como os decía, parcialmente reembolsables, con una parte de préstamo, tienen menos intensidad de ayuda porque tienen menos riesgo. Exigimos menos cosas. Aquí la empresa puede ir sola, puede ir en consorcio, puede hacer un proyecto internacional, puede hacer un proyecto con una instalación científica, puede hacer un proyecto Cervera. ¿Qué es un proyecto Cervera? Un proyecto donde ya exigimos más cosas. Según exigimos cosas, aumenta el riesgo porque la empresa se va a tener que ceñir a lo que exigimos y aumenta la intensidad de ayuda. En Cervera, como os decía, proyectos de I+D general, es una convocatoria súper flexible, abierta todo el año y la empresa decide lo que quiere hacer y con quién lo quiere hacer. En Cervera ya empezamos a pedir cosas. Empezamos lo primero a pedir que la empresa encaje su proyecto en una de estas áreas tecnológicas. Como veis, 27 tecnologías distribuidas en todas estas, me parece que son 11
áreas tecnológicas distintas, en las cuales están todos los sectores representados. Tenéis ahí arriba transición energética. Es decir, cualquier tecnología que se desarrollara en el contexto de un proyecto como este ecosistema podría estar enmarcada en ese ámbito. Pero también está transporte inteligente, que ahí siempre hay temas de vehículo autónomo, que al final es temas de vehículo más eficiente, también pueden marcar alguna de las tecnologías. Ámbito internacional, como os decía, también podemos recoger proyectos internacionales. La tabla, que no os la voy a leer, simplemente es para que veáis que dependiendo de cuántas restricciones le pongo a mi proyecto, a vuestro proyecto en este caso, así va a ir la intensidad de ayuda. La primera columna es el más flexible, convocatoria abierta. Bueno, todos estos son convocatoria abierta, es decir, la empresa decide cuándo quiere hacer el proyecto y sobre qué quiere hacer el proyecto. Pero si vamos a Cervera, si veis la tabla, los préstamos son siempre a Euribor a 1 año, las devoluciones son siempre a 10 o 15 años, con 2 o 3 de carencia, pero si empezamos a ver las ayudas, el tramo no reembolsable, TR es tramo reembolsable y TNR tramo no reembolsable, es decir, la parte de subvención. En el caso de Cervera, porque estoy pidiendo además que la empresa sea de 1.500 empleados como máximo, que además se subcontrate a un organismo de investigación dentro del proyecto en al menos el 10% del presupuesto del proyecto y que además la empresa haga el proyecto en una tecnología determinada. Pues aumentamos el tramo no reembolsable desde entre el 10 y el 33% del 75% al 33% del 90% y el préstamo lo subo al 90%. No os tenéis que quedar, todo esto está en la web, ¿vale? Y si no, además tenéis la presentación que os la pueden distribuir, no hay ningún problema. Como os decía, para que lo entendáis simplemente. Si vamos ya a... Esto es innovación. Innovación significa que ya mi proyecto no rompe con lo que hay en el mercado. Mi proyecto rompe con lo que hay en mi propia empresa. Muchas veces, estaba hablando antes Paco, de eficiencia energética. La eficiencia energética difícilmente suele ser I+D, suele ser mucho más proyectos de aplicación de tecnología. Pero no pasa nada si el proyecto representa una innovación con respecto a lo que tengo en mi empresa, el proyecto se puede apoyar, pero con una intensidad de ayuda menor, porque el proyecto es muy cercano al mercado y el riesgo es muy pequeño. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que saber. Hay 2 tipos de líneas de ayuda en el caso de innovación. La primera, que es la línea directa de innovación, LIC. No me preguntéis a qué vienen las siglas porque todavía estoy intentando saberlo y llevo años igual. Línea directa de innovación, LIC. Pues la línea directa de innovación permite cualquier tipo de proyecto con los costes similares a los costes en un proyecto de I+D, es decir, personal, inversión. En este caso es inversión, en los proyectos de I+D solo es amortización de equipos durante la duración del proyecto, en este caso se puede hacer inversión también, pero es costes de personal, material, cualquier tipo de coste similar a lo que sería un proyecto de I+D, pero en este caso no tengo que decir que es I+D. La intensidad de ayuda, como el riesgo es mucho menor, la intensidad de ayuda es menor. Es decir, ya el interés, por ejemplo, si veis, es Euribor y depende si de la devolución, del tiempo de devolución, es más 0,5 más 0,75 o más 1, es que desde aquí no lo veo. Y lo que es la parte que no se devuelve, es decir, la parte de subvención, es menor también. Pero es por eso, porque el riesgo es mínimo, es aplicación de tecnologías que existen en el mercado. En el caso de la LICA, ¿qué es la LICA? Pues la LICA os la voy a contar muy por encima, pero en generación de energía no se puede utilizar, con lo cual aquí estaríamos un poco dificultosos en este ámbito que nos estamos moviendo, porque la LICA es para inversión en equipamiento para una entidad, por ejemplo, para diversificación de la producción. Es decir, yo tengo una máquina, necesito una máquina nueva, tanto si se me ha roto como si quiero tener una máquina con unas características mejores.
y yo puedo hacer esta inversión y puedo optar a este instrumento. Este instrumento solo se puede utilizar en ciertas localidades, con muchas restricciones, pero si se puede usar es maravilloso, porque es para comprar una máquina que lo único que tengo que demostrar es que tiene alguna innovación con respecto a la máquina que yo ya tenía, con lo cual es un instrumento buenísimo, pero hay que leer muy bien la letra pequeña, ¿vale? Luego, subvenciones, esto le encanta a todo el mundo. A esta ni la miréis porque ahí pone, o sea, se nota que la transparencia es de 2021, pero, es decir, es un instrumento antiguo, sí, miradla, que es una tontería que he dicho. Eurostars es para pymes intensivas en I+D, siempre en internacional vamos a financiación deslocalizada, es decir, desde el CEDETI se apoya a la empresa española y desde otro país se apoya a la empresa del otro país con sus propios instrumentos, ¿vale? Eurostars es un instrumento que son subvenciones para pymes intensivas en I+D que tienen que llevar el producto al mercado en un plazo corto y que en España se da a la pyme española se le da la ayuda desde el CEDETI y a la otra pyme se le da desde el otro país desde la entidad que dé la ayuda en el otro país. Es uno de los pocos instrumentos que en el CEDETI tenemos que no se evalúa en el CEDETI. Esto lo evalúan evaluadores externos. El resto de proyectos se evalúan en el CEDETI. Tenemos un cuerpo de evaluadores, yo creo que son más de 50, y cada uno es muy especialista en su ámbito de actividad, ¿vale? Y por cierto, también tenemos un equipo de expertos en seguimiento, y tenemos aquí un par de ellos, que también son muy expertos en los proyectos que siguen, conocen muy bien los ámbitos de los proyectos en los que están involucrados. Este es el calendario de convocatorias. Desde principios de este año publicamos un calendario de convocatorias con fechas previstas. Ahí tenéis todas. Voy a ir una a una. Neotec es para, que no creo que sea el ámbito hoy aquí, pero bueno, Neotec es una convocatoria muy competitiva, con mucha fama, muy conocida entre pymes tecnológicas, empresas de reciente startups, empresas de reciente creación, entre 6 meses y 3 años de antigüedad, y lo que damos aquí es ayuda a un plan de negocio. Esto vuelve a ser diferente y es solamente para este tipo de empresas, ¿vale? Entre 6 meses y 3 años de antigüedad, un plan de negocio del cual recogemos entre 1 año o 2 años y damos una ayuda del 70% hasta 250.000 euros y 325.000 si se contratan doctores para la empresa. Misiones, yo creo que lo conocéis probablemente, es nuestra gran convocatoria para consorcios. Subvenciones, este año ahí pone 60 millones de euros, pero al final ha sido 140, se ha aumentado 80 millones de euros para proyectos de defensa. Estos son los retos. En misiones se vuelve a complicar el asunto. Es verdad que son subvenciones, pero aquí exigimos consorcios en los que al menos haya una pyme, exigimos que se responda a un reto y es muy competitivo. Fechas de apertura y cierre, muy competitivo, ¿vale? Ahí tenéis los retos que ha habido este año. Ayuda a centros tecnológicos. Esta es la única convocatoria, que ya empieza a no ser la única porque tenemos de ecosistemas, pero en principio era la única convocatoria que no estaba dirigida a empresas, es exclusiva para centros tecnológicos, desarrollo de redes de excelencia en alguna tecnología. Cervera son las que os he contado antes. Y este año además hemos pedido que esas tecnologías cerveras las hemos limitado a 2 tecnologías civiles, que son cadena alimentaria segura y saludable y gestión eficiente y sostenible de energía. Como veis, la energía es fundamental y aparece en todas nuestras convocatorias, en todas. Y entonces esta gestión eficiente y sostenible de energía es de las 2 únicas
una de las dos únicas tecnologías civiles permitidas en la convocatoria de este año Cervera. El resto eran todos tecnologías militares, de defensa. En este caso, esta es la única convocatoria que no conocéis y además es completamente diferente. Y como va a abrir dentro, tenemos publicada un anticipo de la convocatoria y es lo que hay más parecido a lo que puede ser la convocatoria de ecosistemas. Esta convocatoria es Ecosistemas de Innovación y Transferencia, se va a publicar a finales de este mes, esperamos. En este caso, lo que se espera es mejorar las capacidades de transferencia de conocimiento en los ecosistemas de innovación regionales. Es una convocatoria que está muy enfocada al territorio. Lo que se quiere es generar proyectos que estén realmente, que sean realmente del territorio. El caso de este ecosistema de hoy, por ejemplo, es un caso que además luego hay una serie de retos técnicos. Podría ser un ejemplo de un ecosistema en los cuales tiene que haber transferencia de conocimiento, tiene que ser un poco el organismo de investigación, el conocimiento, tiene que dar respuesta a una demanda que haya en el territorio, una demanda tecnológica. No olvidemos nunca que estamos hablando de tecnología. Esto viene del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Dirección General de Transferencia de Conocimiento, son fondos suyos y ellos lo que quieren es generar esta transferencia de conocimiento realmente para solucionar problemas del territorio. Y esto es lo que quiero que os quede claro. Aquí tenéis los retos, está publicado en la web, ¿vale? Este anticipo. La convocatoria todavía no está abierta, no está publicada, pero está este anticipo. Aquí están los retos. El segundo reto, como veis, es transición energética hacia un sistema eléctrico robusto, eficiente y sostenible, energías limpias como motor de la descarbonización, prosperidad económica y equidad social en una sociedad sostenible. Un proyecto del estilo del que estamos hoy aquí encaja perfectamente en un reto como este, ¿vale? También se va a dar entrada a entidades procedentes, a todo tipo de entidades, es un trabajo ecosistémico. Lo que sí que tenéis que tener claro, como veis, bueno, los beneficiarios serán agrupaciones entre 4 y 8 entidades de las recogidas en nuestra orden de bases, es decir, empresas, puede ser pues, cualquier tipo de entidad como los que han participado en este ecosistema. Las actividades tienen que realizarse al menos en 3 comunidades autónomas distintas. Esta convocatoria va a ir con fondos FEDER, con lo cual va a haber probablemente un desequilibrio presupuestario importante entre distintas comunidades autónomas. Eso sí que es importante que lo sepáis. Pero bueno, las ayudas serán en forma de subvención y en este caso se va a hacer con minimis, ¿vale? Para dar más flexibilidad. Las solicitudes deben ser del interés para el desarrollo de estrategias de especialización inteligente de las comunidades autónomas. Como sabéis, los fondos FEDER exigen que las comunidades autónomas, que las regiones europeas, apuesten por una serie de líneas de especialización. Y eso es lo que significa las estrategias de especialización inteligente. Existe una estrategia a nivel nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y luego cada comunidad autónoma tiene su propia estrategia de especialización inteligente, donde tiene que indicar cuáles son sus prioridades, ¿vale? Entonces, bueno, esta convocatoria lo que pretende es, puesto que son fondos FEDER, alinear todas estas prioridades, ¿vale? Pues esto puede parecer una... Os he puesto también los criterios de evaluación, porque al final, aunque está en la orden de bases y eso está publicado, pero bueno, lo he extraído para que lo tengáis más fácil, para que veáis realmente de qué se trata, porque esto es lo que va a ser más explicativo, ¿vale? Y nada más, luego está la compra pública innovadora, que os la he contado por encima, pero es lo que os he contado, es súper interesante para un ecosistema como este, para hacer... Por ejemplo, para que una entidad pública pueda comprar algo que no existe en el mercado. Y luego tenemos inversión
Esto es inversión en empresas, pero en empresas normalmente pequeñas y que todavía no están muy industrializadas. Esto es realmente entrar en el capital de las empresas para, bueno, tengo aquí los tipos de inversión que hacemos, para permitir su industrialización. Hay veces que las empresas no necesitan un apoyo, una ayuda, lo que necesitan realmente es capital. Y esto es lo que permite invierte. Y siempre me siento como contando un rollo terrorífico, pero bueno, hasta aquí, luego estoy aquí, el que quiera hablar conmigo, estoy encantada. Pues encantadísima. Gracias. Bueno, empiezo agradeciendo a ECENOVA que nos haya invitado, a GISA, como no, al Ayuntamiento de Getafe, y por primera vez voy a moderar una mesa, así que me vais a tener que ayudar. Apoyar a comunidades energéticas alguna vez, pero moderar mesas la primera vez. Pero bueno, con este plantel seguro que va a salir bien. Tenemos a 4 personas que representan a 4 comunidades energéticas distintas. Manzanergía, ¿verdad, Alba? Paco, con Getafe Genera, que ya habéis hablado. Tenemos por aquí a José Manuel Castro, que viene a mostrarnos las comunidades energéticas en uno de los municipios más pioneros en relación a compartir energía, que es Rivas. Y la comunidad energética de Villalonqueja Sostenible, David González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces la idea de esta media hora larga, estos 40 minutos, pues sobre todo es que nos contéis. Antes hablaba la concejala que a través de la Comunidad Energética Ciudadana aquí en Getafe, pues sirvió a la siguiente comunidad energética como espejo, como no caer en ciertos errores, como superar ciertas barreras que tenemos, pues a ver si sirve para la gente que nos escuche, pues de ejemplos, ¿vale? Entonces, casi que sin orden ni concierto, vamos a empezar a hablar de vuestras comunidades energéticas y nada, si quieres empezamos por ti, Alba. Háblanos un poco de Manzanergía, que yo creo que es seguramente una de las comunidades energéticas con más solera en la Comunidad de Madrid, que más tiempo lleva desarrollándose, como participó también el Ayuntamiento, y bueno, ¿dónde estáis ahora y qué nos puedes contar? Bueno, pues Manza es un poco, Manza no es el real, obviamente, aquí en la Comunidad de Madrid, y tiene una característica muy peculiar, que está formada por como 3 patas. Vamos a decir, una parte que está llevando más el Ayuntamiento, con un tema de autoconsumo con familias vulnerables, otro tema que lleva la OTC y ya lo que sería la parte de la asociación ciudadana de la comunidad energética. Entonces, esas 3 patas conjuntas están trabajando juntas en ir a esa transición energética en el caso de Manzanares Energía. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues la parte del polideportivo, que es la parte que lleva el Ayuntamiento con las familias vulnerables, está la instalación ya hecha y ahora están en temas de contratos. Luego la parte de la asociación ciudadana, acabamos de recibir CE Implementa y durante este año se va a hacer la primera instalación en una cubierta cedida de un colegio de Manzanares. Y en eso estamos ahora, dándole caña a esa parte y empezando a andar en esa primera instalación y en todos los problemas, como bien han comentado, administrativos que se dan en este tipo de procesos. Así, brevemente, estamos haciendo eso. Y bueno, un tema muy importante dentro de Manzanergía ha sido que hemos hecho compras comunitarias de pellets, que han sido un éxito y que han servido no solo para dar continuidad en la comunidad energética durante todo este proceso que ha sido largo en estos años y para mantener la comunidad activa, sino también para conseguir nuevas personas que se unan a la propia comunidad. Entonces ha servido mucho de difusión, de activación y de continuidad. Muy bien, claro, además que
que es verdad, ¿no? Que todas arrancan siempre con una instalación fotovoltaica, pero como decía Paco, hay que mirar más allá de no solo generar esa energía renovable, sino también, o sea, a través de la fotovoltaica, sino también a través de otros mecanismos. Vale, pues hacemos una ronda un poquito para situar nuestra comunidad energética, pero luego ir pensando dónde veis vuestra comunidad energética a futuro. Rivas, ese municipio solar. Desde hace tiempo, además. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo decir que no es solo formo parte de una comunidad energética, sino soy el concejal de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas y efectivamente, como bien decías, bueno, pues el desarrollo de la solar en Rivas es algo apasionante para el que no lo conozca. Fue el primer municipio que introdujo una ordenanza de aprovechamiento fotovoltaico como obligación en las nuevas construcciones y desde el 2004, que fue cuando lo pusimos en marcha, venimos trabajando en ese sentido, ¿no? Vengo para hablar un poco de un proyecto o de la participación o de la colaboración o del trabajo que se puede realizar, que no en todos los casos se realiza, pero que se puede realizar desde las administraciones precisamente para fomentar, para ayudar, para desarrollar esas comunidades energéticas, que no es ni más ni menos que la participación de nuestros vecinos y vecinas en, como bien dice el título de la jornada, ¿no? En un futuro más sostenible, colectivo y democrático. En Rivas se da la característica, además, bueno, en 1980 en Rivas vivían 500 personas, hoy somos 104.000. Se da la característica de que tenemos mucha vivienda unifamiliar, de las 36.000 unidades familiares, de las 36.000 construcciones, cerca de 14.000 son viviendas unifamiliares en las que existe más posibilidad de aprovechamiento energético, de instalación de placas en sus tejados, y hemos tenido un desarrollo, una evolución desde el año 2000, bueno, no me acordaré bien, desde el año 2021, un año después de la pandemia, de 60 instalaciones vecinales a 2.000. Esa evolución no solo ha sido posible por el impulso, la ayuda del ayuntamiento, sino también por la propia participación de la gente de Rivas, ¿no? Hay un barrio completo que se llama La Pablo, el barrio de La Pablo, que tiene una asociación, que es La Pablo Renovable, que es el mayor barrio solar de Europa, donde tienen de 900 viviendas que hay en ese entorno, 400 de ellas están formando parte, han instalado aprovechamiento fotovoltaico, no están organizadas como comunidad energética, pero también es cierto que somos un poco, bueno, dispersos en Rivas, ¿no? Porque incluso el ayuntamiento no habla de comunidades energéticas, sino que hablamos de comunidad de energía, en la que entran modelos jurídicos que están todavía por consolidar, como es la comunidad energética, asociaciones que desarrollan un autoconsumo compartido y también iniciativa institucional con financiación también de capital privado para ese desarrollo. En Rivas es uno de los 3 municipios de España en los que el ayuntamiento compra directamente la energía en el mercado, no tenemos comercializadora, sino que todos los lunes, en función de las curvas de consumo que hemos tenido y de la experiencia, compramos la energía que necesitamos. Y eso nos permite, y no me enrollo más, y eso nos permite precisamente un conocimiento del mercado eléctrico, del mercado de la energía, que puede ayudar. Fuimos también uno de los primeros municipios que puso en marcha no una OTC, sino le llamamos la OTE, hasta que salieron las ayudas del IDAE y dijimos, oye, pues ya que lo estamos haciendo, vamos a cambiarle el nombre y recibimos una pequeña ayuda, porque todo lo hacemos a pelo, todo lo hacemos desde la financiación pública de Rivas. Tener en cuenta que el 90% de los servicios prestados en Rivas lo hacemos de manera directa, ¿no? El futuro pasa por la participación democrática en la producción, en la comercialización y en un uso responsable de la energía. Y para ello no hay otra fórmula que la participación social. Y la participación social actualmente se puede articular a través de comunidades energéticas y desde luego es un momento que debemos aprovechar. Absolutamente. Gracias. Bueno, damos paso a Villalonquejar. ¿Dónde está Villalonquejar? ¿Cómo es Villalonquejar? Leía que, bueno, que como primer proyecto el impacto es grande, ¿no? Casi potencialidad de más de 1 mega, almacenamiento. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, pues también agradecer la invitación a esta mesa. Villalonquejar es un polígono industrial que está en Burgos, en la ciudad de Burgos Oeste, y es uno de los más grandes de Castilla y León, a nivel sobre todo de número de empresas, muy centrado en automoción y agroalimentario, y con mucha concentración de empresas y por tanto de consumo energético, tanto de electricidad como frío.
Y bueno, dentro de este ámbito, pues desde la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar se establece un foro que es el Polígono Circular, donde tenemos distintos debates. Entonces, ITC estamos en Villalonquejar también, somos una empresa que está allí ubicada. Con nuestro enfoque tecnológico, el enfoque economía circular del polígono y otras empresas interesadas en la innovación y sobre todo el fomento de la transición energética, han intentado pues, establecer una estrategia que llaman simbiosis industrial, y de ahí nace la simbiosis energética, que tiene distintos proyectos y uno de ellos es la comunidad energética Villalonquejar Sostenible. Entonces, a partir de ahí pues, nos juntamos varias empresas, primero hablamos de complementar de perfiles, cuánto consumo, cuánto, de que hay grandes empresas y pequeñas y que dar igual de oportunidades a todos. Y al final, también desde el punto de vista de enfoque industrial, es decir, yo pues tengo que ganar dinero, producir y luego aparte pues tengo que hacerlo de la manera más competitiva posible, pues se pensó que la comunidad energética era una buena oportunidad. Fundamos la asociación, nos apoyamos mucho en el Ayuntamiento de Burgos también como entidad promotora y pues hace más o menos un año la constituimos, hicimos una jornada que establecía el acta fundacional y a partir de ahí pues empezamos a hacer los números. Establecemos un modelo energético con una ambición de 5 millones de euros, al final se queda en 1, pedimos que se implementa y a partir de ahí pues tuvimos una serie de debates ya más prácticos, ¿no? Tenemos que establecer un modelo energético, de repartir, de cómo vamos a usar la batería, cómo vamos a pagarla, cómo vamos a financiarla. Entonces, pues desde el punto de vista de las empresas es muy distinto a las personas. No sé si he roto algo. Y bueno, pues por dejar aquí un poco el debate, pues el entorno industrial es un entorno distinto a nivel de transición energética y concienciación. Tiene muchas oportunidades también porque las empresas tienen las cosas muy claras, pero también tenemos pues distintas barreras y la principal, luego lo podemos comentar, pues es que estamos en un polígono, que la red está congestionada y si queremos potencia pues tenemos que ponerla en los tejados. Bueno, dejas uno de los temas, ¿verdad?, a tratar, de este tipo de comunidades industriales tan importantes para aumentar de escala las comunidades energéticas. Si lo que queremos es una entidad jurídica que nos coloque dentro de una posición dentro del sector, al mismo nivel que los actores tradicionales, necesitamos, creo yo al menos, subir de escala y para eso las comunidades industriales pues son un ejemplo como nuestro anfitrión. Cuéntanos, ¿cómo convencéis a 6 empresas mediante ese pasito atrás o ese pasito al lado de 2 años anteriores para hacer una realidad ahora Getafe Genera? Bueno, pues como os he explicado antes, metimos la pata, quisimos hacer un proyecto ambicioso con 15 empresas, se nos hizo bastante complejo y bueno, retomamos el tema por la iniciativa del Ayuntamiento y empezamos con solamente 7 empresas y eso lo hizo viable. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en una comunidad energética residencial se puede ver más fácil cómo una pequeña inversión en fotovoltaica te puede dar un beneficio inmediato con las ayudas que hay, etcétera. En una comunidad energética industrial se hacen más complejas las cosas, ¿no? Nosotros no solamente hemos hecho el desarrollo de la parte administrativa hasta conseguir un CIF como asociación, sino que también estamos ahora involucrados y de hecho mañana tenemos una reunión que espero que ya concluya en una aprobación de un reglamento interno y hemos ido con el mismo criterio, es decir, vamos a ir de poco en poco poniendo las cosas en firme de qué es lo que queremos y vamos a poner de una forma generosa, honesta y transparente, que son 3 palabras muy, muy importantes, todas las dudas que tengamos como empresas, porque como os he dicho antes, esto es una apuesta, es un tema de valores, pero también vamos a cambiar.
que ser un tema de números, ¿no? Los números tienen que ser verdes, ¿vale? Entonces, incluso hemos hecho un prototipo de cuál sería un proyecto compartido, ¿no? Un proyecto colaborativo, de decir, venga, vamos a ver de qué manera podemos hacer un proyecto de tantos megavatios y quiénes estarían interesados en participar, cómo se pondrían de acuerdo, bajo qué condiciones se van a aceptar, digamos, las propuestas de poner un tejado fotovoltaico en una empresa, que además la propiedad de ese tejado fotovoltaico va a ser de la comunidad energética, pero solamente van a participar 3 empresas, en qué porcentaje. Es decir, hemos puesto encima de la mesa todas las dudas que puede tener una empresa de a dónde meto mi inversión, qué beneficio va a tener, durante cuánto tiempo, y digamos, sentar las bases para que eso sea no sea un problema de cara al futuro, pero que también sea, digamos, la llave de abrir otro tipo de proyectos dentro de la comunidad energética. No existe un reglamento de comunidad energética. O sea, lo que existe es que el IDAE sacó unas subvenciones de un programa que se llama FE Implementa, donde ponían unas condiciones, pero eso no es una reglamentación ni una jurisprudencia, no hay nada de soporte ahí. O sea, eso está por hacer. Todavía no ha salido un reglamento que diga cómo tienen que funcionar o cómo son las comunidades energéticas. Todos estamos, digamos, siguiendo un poco el hilo de lo que publicó el IDAE como condiciones, pero realmente no están basadas en un reglamento jurídico, simplemente son condiciones de una convocatoria de subvenciones que sacó el IDAE. Nosotros, por un lado, en los estatutos que tenemos ya hechos y por otro lado, en el reglamento que estamos construyendo, ahí sí hay reglas ya que hay que cumplir. Y ahí sí hay reglas de cómo uno entra o sale de una comunidad energética o de qué manera se va a organizar una inversión y cómo se van a beneficiar las empresas de esa inversión. Y también si alguien quiere darse de baja o salirse de la comunidad energética porque no le interesa estar, o porque las zonas industriales en España son muy dinámicas. Hay empresas que aparecen, desaparecen constantemente y los intereses, además de las empresas, cambian. Todo eso tiene que estar recogido en una comunidad energética industrial, ¿no? Entonces, estamos, digamos, comprometidos con que los cimientos que creemos ahora mismo en la creación de la comunidad energética sean sólidos y no haya nada que después nos pueda costar un disgusto, ¿no? En cuanto a las acciones que se vayan cometiendo, ¿no? Y por otro lado, porque estamos convencidos de que realmente es un eje vertebral indispensable, ¿no?, de la industria en España el que trabajemos esta gran oportunidad que se nos presenta, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad y nos la estamos tomando muy en serio. ¿Vamos mucho más despacio de lo que me gustaría? Por supuesto, porque yo estoy ya 4 pasos por delante y me gustaría ir mucho más rápido, evidentemente. Pero es preferible ir digamos, con seguridad de que lo que se está haciendo bien y todos estamos de acuerdo. Lo que os decía antes, con compromiso, con responsabilidad y con honestidad, porque al final nos va a ayudar a todos, ¿no? Entonces, en ese punto es en el que estamos en este momento. Muy bien. Bueno, damos el salto de las comunidades energéticas con una base industrial a aquellas que están más vinculadas con lo residencial. Y uno de los elementos que creo relevantes es la vinculación con la administración pública, que haga de ese tractor necesario para que ciudadanos que a lo mejor no tienen, por ejemplo, una superficie como para tener una generación propia, pues aparezca el ayuntamiento y que pueda permitir vías, por ejemplo, de cesión de uso. Es uno de los elementos que siempre aparecen en todas como barreras o elementos a salvar, pero que se pueden solventar con una buena vinculación. No sé cómo lo habéis vivido eso desde Manzanares, desde el otro lado, ¿no?, desde la ciudadanía, también desde la administración pública, de la cesión de uso u otros que seguramente se hayan dado como esta ventana única, ¿no?, de obtención, ya sea OTC, ya sea oficina de información. Sí, bueno, nosotros no cedemos nada, porque ya partimos de la base de que lo que tiene el ayuntamiento es del pueblo, entonces no hace falta ceder para una parte de ello. Entendemos, y además me gusta oír las intervenciones porque, y yo creo que lo he intentado decir, creo que no lo he dicho muy claro, pero de lo que estamos hablando es de múltiples opciones de producción y consumo de la energía.
y no tiene por qué valer una más que otra. Tiene que adaptarse a la realidad de cada territorio y a las necesidades de cada territorio. Por ejemplo, se estaba reseñando, y es muy importante el papel de lo que puede aportar Getafe a la hora de entender la capacidad de producción que tiene una empresa, ¿no? Nosotros hemos tenido conflicto con vecinos que nos dicen: oiga, tiene usted una parcela ahí que está almacenando farolas tiradas, permítame que ponga placas solares para que estos vecinos aprovechemos la energía. Y le hemos dicho no, ¿y por qué los otros no la pueden aprovechar? Lo que se hace en el ayuntamiento es ese elemento de motor, ¿vale? Nosotros lo ejemplificamos con un tren. El ayuntamiento es la locomotora y la locomotora debe tirar de todos los vagones, pero no son los vagones son múltiples. Tienes el coche cama, tienes el de pasajeros, tienes el de la cafetería, es decir, tienen múltiples elementos de participación dentro de ese camino conjunto a recorrer, ¿no? Los datos, por ejemplo, de Rivas es que, claro, partimos de una base decía José Martí que la mejor manera de decir es hacer. Y entonces el ayuntamiento, a la hora de plantear, oiga, desarrollen ustedes participación y comunidad energética en sus barrios, en sus zonas, claro, es que el ayuntamiento ya tiene 82 edificios municipales con aprovechamiento fotovoltaico. Y en varios de ellos lo que hacemos es, ya eliminamos, estamos ya a punto de cerrarlo ya, eliminamos las ayudas sociales del pago de la factura de suministro en la pobreza energética y destinamos directamente la energía. Es decir, es el ayuntamiento el que provee de energía a aquellas familias que lo necesitan, en vez de recurrir a ese sistema que hace que las familias que estamos necesitadas tengamos casi que pedir una ayuda, ¿no? Sino que directamente ahí. Estamos hablando de que en Rivas generamos 3,2 gigavatios de producción, es decir, tenemos una producción bastante elevada. Yo lo decía, ¿no? En el día del apagón tenemos un pirulí en la entrada de Rivas y me decían los técnicos: oye, vamos a apagarlo. Y dicen: no, déjalo encendido, porque es la única luz que había en toda la 3, ¿vale? Y eso es una demostración de que las administraciones no es que puedan, es que deben intervenir en eso, porque nosotras y nosotros defendemos evidentemente que nosotros estamos en los ayuntamientos para redistribuir la riqueza y para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y de las vecinas. Para eso están las instituciones, no para fomentar o trasvasar el dinero público para el elemento privado. La colaboración público-privada es indispensable. El proyecto de soberanía energética que estamos poniendo en marcha, que esperamos ultimarlo ya definitivamente, que llevamos 3 años trabajando en él, es indispensable la participación privada. Entre otras cosas porque el corsé normativo que existe en las administraciones, el corsé normativo que existe incluso en el propio mercado energético, ¿vale?, que en la que nos hace depender de las distribuidoras para ver si las alimentamos de energía. Nosotros ya tenemos vecinos que cortan la energía porque la dan a cero, ¿no? Y le decimos: bueno, no te preocupes. Nosotros hicimos una modificación, y ya acabo, de las bonificaciones fiscales. Nosotros teníamos una bonificación que era el 50% del IBI durante 5 años por la instalación de placas fotovoltaicas y de aprovechamiento térmico. Había vecinos que habían puesto el aprovechamiento térmico que no lo tenían ni enchufado, ¿vale? Y ahí teníamos 60 instalaciones y hubo un conflicto enorme porque lo eliminamos. Y decían: ¿no dicen ustedes que están favoreciendo el desarrollo energético y de la energía renovable? Decíamos: sí, pero lo que no puede ser es que hagamos, ¿cómo se dice esto?, negocio con el dinero público. Porque ese dinero público lo destinamos a otras cosas, precisamente para fomentar, para desarrollar el autoconsumo. En la compra directa que nosotros llevamos a cabo hemos ahorrado desde el año 2018, que lo pusimos en marcha, más de 3,5 millones de euros. Ese ahorro no se queda en una cuenta de resultados, se invierte nuevamente. Y ese aprovechamiento fotovoltaico es el que nos va a permitir, ya tenemos diseñado el mapa, cuando la normativa nos hablaba de 500 metros para el compartir la energía, ya teníamos 19 puntos. Es un municipio, Rivas es un municipio que tiene 7 kilómetros de punta a punta. 19 puntos de distribución de la energía. Ya estaba con 500 metros. Cuando nos llega a los 2 kilómetros, muy bien, y cuando nos llega a 5, pues va a ser muchísimo mejor. Pero desde luego lo que sí intentamos también es combatir ese modelo, y ya acabo, combatir ese modelo de aprovechamiento, no de aprovechamiento, sino de como las granjas estas intensivas, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de Villaconejos. El día de mañana ya no vamos a poder comer melones de Villaconejos, porque la SEL se ha comido el terreno de Villaconejos, precisamente para alimentar de energía renovable, eso sí, bien, guay, a la planta de basuras de Madrid, ¿vale?, a Valdemín Gómez. Eso no es un modelo que no se puede repetir. Ya hay mucho conflicto en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, y lo que sí tienen que hacer las administraciones es no impedir, sino, pensar como mínimo
y ver cómo podemos aprovechar esos tejados que tenemos, ¿no? Nosotros en el proyecto Soberanía Energética le vamos a decir al vecino, oiga, fírmeme un convenio de cesión de su cubierta durante 15 años, le voy a instalar las placas gratis, el vecino no va a pagar nada, va a tener un 25% como mínimo del autoconsumo y además el ayuntamiento le va a comprar la energía en la unifamiliar para poder vendérsela al que vivimos el colectivo, ¿no? A través de una comercializadora marca pública, ¿no? Como puede tener Barcelona, porque también nos impiden crear una comercializadora debido a la normativa fiscal, ¿no? Por tanto, lo que pueden hacer los ayuntamientos es mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y de la empresa, por supuesto. Si tenemos que instalar una cantidad de energía tal, ¿por qué no hablamos con los instaladores locales? Que participen en este. Uno de los vagones que nosotros tenemos son los instaladores locales. Oiga, ¿a cuánto va a poder hacer la instalación, ¿no? Y al final es un desarrollo local que no se queda en una frontera, sino que también es un modelo que es totalmente exportable y que hemos ido aprendiendo también con el error. Yo me estaba acordando que Manzanares el Real fue una de las primeras gentes con las que nos reunimos cuando empezábamos una mesa de energía, porque nos contaban las dificultades que tenían de ese centro histórico en la que no podía haber, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente de eso. Y de esos aprendizajes es de lo que hemos ido desarrollando, ¿no? Entonces... Muy bien. Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo, o sea, la administración pública es importante y al final no, es un facilitador del proceso y es necesario. Y no solo al inicio del proceso, sino de manera continuada. Por varias razones. O sea, Manza Energía nace de un proyecto europeo en el que hay una serie de organizaciones que ayudan a que se haga realidad. Entonces está el ayuntamiento por un lado, consultorías por otro, que ayudan a crear esa comunidad, esa asociación energética desde cero. Hay un grupo motor de ciudadanía que está en ese proceso, pero que no tiene, a pesar de que dentro de esa comunidad hay mucha gente que tiene conocimiento de la energía y que tienen su propia instalación y placas y lo gestionan ellos y saben cómo funciona y demás, pues había una falta de conocimiento que fue dado por el ayuntamiento y las consultorías que estuvieran implicadas y que a día de hoy siguen ayudando. O sea, a pesar de que la asociación tenga su propio músculo interno con la propia ciudadanía, necesita ese apoyo de la administración para poder seguir hacia adelante, porque hay conocimientos que no están dentro de la propia asociación y que les pueden apoyar en ese tema. Además de cesión de cubiertas para aquellas familias que no tienen la posibilidad de instalar, porque Manzanares el Real tiene mucha vivienda unifamiliar, pero también tiene vivienda en altura. Entonces es necesario que para esas personas también puedan tener una instalación y acceder a esa energía renovable, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que desde Manza Energía, con el ayuntamiento que está 100% implicado, es el poder ir hacia esa cesión de diferentes cubiertas que puedan permitir dar acceso a energía a toda la población del municipio. Muy bien. Bueno, pues esa es la situación actual, un poquito el histórico que os precede a todas estas organizaciones, y ahora quiero que pongamos la vista en lo que está por venir. No sé si estáis viendo, seguramente sí, todas las actualizaciones, nuevos reales decretos, ahora el 244 que mencionabas anteriormente, que nos va a permitir 5 kilómetros, que va a permitir a empresas que ya tienen instalaciones normalmente de inyección cero, que se hacían entonces, participar fácilmente de un autoconsumo colectivo. ¿Qué más nos va a permitir? Nos va a permitir el almacenamiento como elemento que participe de la misma manera que participa una instalación fotovoltaica. Un almacenamiento va a ser un almacenamiento distribuido, un almacenamiento colectivo, la prioridad de despacho de las instalaciones hibridadas, gestión de demanda, capacidad, bueno, un sinfín de oportunidades que vamos a dejar las comunidades energéticas de vernos como meros gestores de autoconsumo colectivo, sino vamos a ir más allá. Entonces la pregunta un poco general es, ¿dónde veis vuestra comunidad energética o el común de las comunidades energéticas de aquí a varios años, a 4, 5, 6 años, habida cuenta de una de las cuestiones que decías, ¿no?, de esa congestión de las redes, ¿no?, que vosotros, si quieres también comentar cómo habéis sorteado esa
falta de capacidad de acceso a las redes y que nos topamos con una figura clave aquí, que son las empresas distribuidoras, que hay que manejarlas, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un caso muy concreto y es que Burgos, Castilla y León, es una comunidad eminentemente exportadora de energía, con el otro día estábamos en una jornada que lo comentaban, un 87-90% de producción renovable. Se han cerrado muchas térmicas, entonces ya las pocas que quedan. Y Burgos tiene 127 nodos de más de 1 kilovoltio y me parece que 126 están congestionados y solo queda uno con 0, algo megas. Entonces, instalar nueva potencia en las empresas es muy difícil, lo que les hace pues muy difícil electrificarse, descarbonizarse y, bueno, y ahí está un poco la necesidad emergente. Nosotros, naciendo una iniciativa industrial, Asociación de Empresarios, ITCL también socio fundador de la Comunidad Energética, intentamos poner toda la información en el papel, todas las lecciones aprendidas, y uno de los principales trasfondos es que hay que tener plan A, B y C. Entonces, como sabíamos que el principal escollo es la distribuidora y el permiso de vertido en un nodo congestionado, pues ahí pues los directivos de ciertas empresas que conocen mucho territorio, tienen mucha mano izquierda, pues lograron reservar o contactar con empresas que tenían derechos de emisión, o sea, de vertido. ¿Cómo? Pues a través de principalmente cogeneraciones que habían cerrado y que mantenían los derechos. Entonces ese contacto clave es un as en la manga que tenemos para poder, en el momento que metamos los megavatios en la instalación, poder verterlo y poder comercializar y no tener que esperar 6 meses, 12 meses o 18. Entonces es un factor muy diferencial y muy estratégico que hemos tenido siempre en la recámara, es decir, no intentar en la medida de lo posible tener toda información en la mesa para no tener una barrera que lleguemos a un punto que digamos, joder, pues nos hemos quedado atascados. Hay que esperar la contestación de, este papel está en el despacho de. Entonces hemos intentado huir de eso. Y luego por lo futuro también nuestro posicionamiento, principalmente también motivado por nosotros como centro tecnológico, es que seamos lo más alejado posible de un producto financiero, es decir, con una instalación que se mida por su ahorro y su rentabilidad, sino más un producto tecnológico. Y ahí pues tenemos un mega de fotovoltaica, pero también 800 kilovatios de baterías, kilovatios hora. Y la idea es pues fomentar mercados locales de energía, almacenamiento. Hay distintos modelos o líneas de investigación en la gestión del almacenamiento compartido, pues a través de adquisición de derechos, a través de gestión de almacenamiento flexible, igual que hay coeficientes de reparto fotovoltaica, pues coeficientes de reparto de almacenamiento y demás. Y luego también pues la parte de transición energética en el aspecto pues de facilitar a las empresas ese acceso. Y ahí, pues como contaba Paco también, hay mucho de trato no discriminatorio. Claro, no es lo mismo una empresa que venga con 20 megavatios de demanda que una que venga con 200 kilovatios, hay que darle trato igualitario a todos. Entonces, pues estamos también trabajando en temas de pues, limitaciones de derechos de acceso, participación, y bueno, y eso es un debate muy interesante, muy abierto, pero que hay que hacer rápido porque el simplemente lo tenemos que hacer en 3 años y estamos a toda velocidad pues lanzándolo. Y lo vais a toda velocidad. Sí. Bueno, gracias. Paco, ¿cómo ves? Getafe Genera en 5 años. Cuando hablamos de administraciones públicas, a veces se nos olvida que las administraciones públicas son la forma en la que hemos decidido organizarnos, los ciudadanos. Entonces, las ayudas son imprescindibles porque son, digamos, un impulsor importante, pero desde el punto de vista de las empresas tenemos siempre que pensar que las inversiones que se hacen tienen que ser rentables por sí solas, ¿no? Si tienes una ayuda, pues mejor, pero las decisiones tienen que estar tomadas previamente y no depender de las ayudas para poderlas llevar a cabo, ¿no? El futuro. Nosotros ahora mismo tenemos en el foco puesto en la comunidad energética de Getafe en la fotovoltaica, que es fundamental, obviamente, el almacenamiento, y también lo vemos ahí, y vemos también el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? De la electrificación de la movilidad. Recientemente estamos viendo que en otros países de Europa están empezando a tener bastantes problemas. Aquí en España hemos tenido un apagón, que todavía ya se sabe qué es lo que pasó, pero no quiere nadie decir quién, porque el quién va a pagar mucho, ¿vale? Y aunque se sabe quién, ¿vale? Y entonces en otros países de Europa están teniendo problemas también
originados, digamos, no porque las renovables sean un problema, que es todo lo contrario, las renovables son la solución realmente, sino porque está habiendo cambios muy rápidos, ¿vale? Entonces hay países como en Holanda donde la electrificación de la movilidad está ocasionando problemas en la última milla de la distribución eléctrica, porque nadie sabe cuándo y cómo alguien enchufa un coche en la red. Entonces, como eso es una cosa muy aleatoria, pues los sistemas que tenemos de balanceo de la energía pues impiden tener herramientas que puedan solucionarlo, ¿no? Las comunidades energéticas pueden aportar muchísimo ahí, porque pueden tener sistemas de balanceo, ¿no? En Alemania he visto que esta semana pasada un par de empresas que están dedicándose a montar como sistemas renovables baterías, edificios llenos de baterías. ¿Qué hacen estas empresas? Pues lo que hacen es que conectan esas baterías a la red y cuando la red necesita energía, ellos la venden cara. Cuando la red no hace falta y la energía es muy barata, ellos cargan las baterías, ¿no? Este modelo de negocio se está desarrollando ya en Alemania y en realidad no solamente es un negocio de compra-venta de energía, sino que además es un sistema de seguridad para la red, porque están ofreciendo esa capacidad, esa flexibilidad a la red eléctrica. En este momento ya existe un mercado incipiente de flexibilidad energética en España. Red Eléctrica ya paga a muchas empresas por tener, digamos, la posibilidad de apagar desde 1 megavatio durante 3 horas hasta lo que sea, y hay una subasta anual para ello. Y digamos que aguas abajo, las distribuidoras van a necesitar que esto exista en pequeña escala en muchísimos sitios. Por eso es importantísimo que se desarrollen las comunidades energéticas, porque van a poder prestar esa capacidad. Y según vaya evolucionando el desarrollo de la movilidad eléctrica, va a ser más necesario. Como hace Rivas, yo también veo que una comunidad energética que al final es, digamos, un número indeterminado de industrias que se unen, van a tener la capacidad o la posibilidad de comprar y vender energía en el mercado, más bien comprarla, porque si funciona, digamos, el mercado de la flexibilidad energética bien en España y se hace en la última milla, simplemente con esa disponibilidad ya van a tener unos ingresos bastante importantes, pero también las comunidades energéticas, digamos, pueden entrar en el mercado a comprar directamente en el mercado de energía, ¿no? Y eso puede hacer que al final las empresas que pertenezcan a esa comunidad energética tengan unas ventajas importantes en cuanto a la competitividad, ¿no? Que al final el objetivo es ese, es tener seguridad energética, tener unos precios bajos que te permitan ser más competitivos, pero sobre todo, yo siempre lo pongo con mayúscula, la sostenibilidad, ¿no? de la industria en esa asociación, ¿no? Y eso es un poco el futuro que veo, desarrollar todas esas partes. Hay una parte física que ya estamos trabajando en ella, que es el software que permite tener toda esa información en tiempo real y un análisis predictivo de lo que puede ocurrir y tener esa capacidad de reacción, sistemas que están conectados y que pueden trabajar de forma automática sin que haya personas, digamos, haciéndolo manualmente. Y estar, digamos, conectados a ese mercado eléctrico y poder reaccionar con la suficiente velocidad para que tanto Red Eléctrica como las distribuidoras puedan, digamos, utilizar las comunidades energéticas para balancear esas diferencias de consumo y de producción que está habiendo ya en muchos sitios, ¿no? Entonces el mercado está cambiando y las comunidades energéticas van a ser esenciales hasta el punto de que en el futuro lejano todo se unirá tanto a la parte industrial como a la residencial y estoy convencido de que vamos a ver en breve que haya inversiones en aerotermia, como estabas diciendo, en las casas y que la suma de muchos consumidores pequeñitos puedan darle esa posibilidad al mercado de a ti no te importa pagar durante 1 hora y media la aerotermia en tu casa y eso facilita que la red funcione mejor, ¿no? Entonces, lo que no está es regulado, es decir, no sabemos quiénes van a ser los gestores de esas comunidades energéticas porque no está regulado cómo van a ser esas comunidades energéticas ni lo que se llaman agregadores de energía, ¿no? Pero todo eso al final va a ser parte de un ecosistema que se va a crear y que nosotros estamos siendo protagonistas de ello. Sí, José Manuel. Estabas al calor de lo que planteabas, ¿no? Y yo creo que
que se marca un poco la línea de dónde está la clave del debate que debemos tener y hacia dónde debemos caminar, ¿no? Yo creo que muchas veces el desconocimiento del sistema eléctrico a algunos nos permite avanzar en la toma de decisiones sin la limitación efectivamente del corsé normativo que existe actualmente, ¿no? Se hablaba de la movilidad, es que nadie sabe cuándo se va a enchufar el coche. ¿Por qué no podemos regular cuándo se enchufan los coches? Es decir, tenemos la capacidad técnica actualmente, nosotros tenemos unos 27 puntos de recarga de coche eléctrico, ¿vale? El precio es un precio público, que es la mitad de lo que cuesta hacerlo en otro sitio. Nosotros tenemos la capacidad como ayuntamiento de decir, de 10 a 12 le va a costar 0,2 menos. Y la evolución de eso, porque uno de los elementos que decías es precisamente la aplicación, y yo he tenido la oportunidad de estar en China recientemente y ver el desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial, no a la toma de decisiones, sino a ese sistema predictivo. Nuestros técnicos ya sabemos que van a poder gestionar la energía de 10 hogares, pero no de 100. Bien, con el conocimiento y el aprendizaje de esos 10 hogares, tenemos la capacidad actual, no Rivas, sino cualquiera, de hacer el análisis y comprar. Nosotros compramos semanalmente la energía que necesitamos en mercado. Y una de las virtualidades que tenemos es que precisamente ese agregador de demandas lo somos. Nosotros vamos a tener la capacidad de vender energía. Y las distribuidoras, que es la frontera con la que nos vamos a ir chocando constantemente, nosotros también fuimos valientes en eso y llamamos a Unión Fenosa y le dijimos, vengan ustedes, un momento. Vamos a hacer esto. Ustedes tienen una oportunidad, colaborar con nosotros o enfrentarse a nosotros. Esa es la oportunidad que tienen. ¿Qué quieren hacer? Y Unión Fenosa dijo, vamos a colaborar con ustedes, porque también saben la decisión, y la decisión está tomada. Nuestro municipio va a ser soberano energéticamente porque tenemos la posibilidad de hacerlo, y eso va en beneficio de nuestro sistema, va en beneficio de nuestros vecinos y del cumplimiento de las obligaciones que tenemos todos, ¿no? de ese pacto mundial. Lo primero que nos dicen es que no vamos a tener la capacidad de introducir los datos de nuestro proyecto. Estamos hablando de la implementación, estamos hablando de un proyecto de 580 millones de euros, con un almacenamiento de 1.345 gigas año y una producción de 542. Actualmente generamos 3,2, ¿vale? Y el almacenamiento es básico, pero no el almacenamiento de cada uno y una suma de almacenamientos, sino hace falta ya introducir en la normativa urbanística, por ejemplo, y nosotros lo decimos mucho, ese almacenamiento concentrado en espacio, ¿vale? Un espacio colectivo donde se destina a la instalación de baterías. A nadie nos llama la atención ya, bueno, yo hablo muy alto, a nadie nos llama la atención cuando pasamos por la calle y vemos un centro de transformación. ¿A que no nos llama la atención ya ese espacio? ¿Por qué sí nos va a llamar la atención un espacio de almacenamiento? Bien, vamos a ir sustituyendo y vamos a ir habilitando desde lo público espacios de almacenamiento, ¿vale? Para que gestionando ese almacenamiento, porque una de las claves es lo aleatorio de un sistema en el que yo capto energía, pero igual hoy no estoy en casa y no la consumo y la enchufo. Alguien tendrá que gestionarlo, porque actualmente lo están gestionando las grandes eléctricas y nadie se lo plantea como un problema. ¿Por qué no pueden hacerlo las administraciones? ¿Por qué no lo pueden hacer las comunidades o la empresa? Porque efectivamente, claro, la capacidad de producción que van a tener las empresas y de consumo, las empresas también van a tener que adaptar su modo de producción a la generación de energía. Ya se está haciendo, ¿eh? Es decir, actualmente la línea de producción que tengo, si hago coches y si tengo la capacidad de aprovechamiento energético por medio de fotovoltaica, lo meto en esas horas centrales del día y luego rebajo, claro, y ese almacenamiento básico para que funcione el sistema, y por eso también creo que hay que exigirle al gobierno de la Nación que no ya que desarrolle normativamente, sino que por lo menos no ponga corsés y que habilite los sandbox, la búsqueda de experiencias, ¿vale? Para que aquellos que se atrevan digan, vamos a probar esto, y si no funciona, pues no ha funcionado. Pero lo que no funciona y no es viable es el sistema actual. Eso sí que no es viable, porque ya también lo sabéis todos y todas, ese apagón se va a repetir. La duda está, podemos hacer la porra de cuándo, ¿vale? Se va a repetir. Y cada vez va a haber más poder concentrado en aquellos que dicen, no me des energía, Telefónica te instala o Resol te instala las placas, ¿vale? Tú lo vendes en el mercado, pero llega un momento que dice, ya tengo suficiente energía fotovoltaica, no te voy a pagar nada ya por ella. Eso no es viable.
Entonces, creo que es básico. Y la movilidad o la electrificación, no solo de la movilidad, sino del resto. La introducción de la aerotermia. En 2030 hay que quitar las calderas de gas, señores y señoras. ¿Cómo vamos a calentar las casas? Bien, vamos a avanzar en esa electrificación de la sociedad con un aprovechamiento fotovoltaico y una distribución de los intereses, no una concentración en grandes monopolios, ¿vale? Porque qué casualidad que lo que os decía de Villaconejos, las 2 plantas de fotovoltaica la ha instalado la SEL, o sea, las que se dedican al petróleo. Entonces, hay gente que lo tiene muy claro y muchas veces en España tenemos un poco de miedo, ¿no? Entonces, clima, movilidad, almacenamiento y distribución creo que son claves, ¿no? Y experiencias como las que se están haciendo y que algún día vamos a tener que apagar la luz porque no nos ha funcionado, pues la apagamos, ponemos velas y al día siguiente la encendemos otra vez y vemos que ha fallado, ¿no? Creo que es básico. Y experiencias desde lo concreto y pequeño, como puede ser Manzanares, desde zonas extensas, como puede ser la provincia de Burgos, o la introducción de la empresa. A mí me llamó la atención y por eso yo creo que me habéis llamado, ¿no? Porque vi el proyecto de Getafe y dije, claro, esto es lo que quiero yo para mi pueblo. Para hablar con la gente del polígono y decir, oigan, ¿por qué no se agrupan ustedes, ¿no? Y ya tenemos 2 o 3 empresas que dicen, vale, vamos al lío, ¿no? Y creo que esa debe ser la clave. Bueno, pues yo creo que más o menos va siendo la hora. Yo creo que está además todo preparado allí al fondo para la hora que es. Me quedo con la idea que comentabas, que tenemos la capacidad, claro que la tenemos, que tenemos la oportunidad, que tenemos... Poco a poco tenemos ese reglamento y lo más importante es que tenemos la herramienta para que este cambio necesario de modelo energético se haga desde la base. Y cuando hablo desde la base, hablo desde la ciudadanía, desde la empresa, la administración pública, desde la investigación, desde la academia, que nos juntemos alrededor de proyectos que no buscan un objetivo económico como fin último, sino de cubrir las necesidades. De cubrir las necesidades, en este caso en torno a la energía, así que bueno, aquí tenemos las comunidades energéticas y sobre todo esto me ha gustado mucho, ¿no? De ver al otro o a la otra experiencia como elemento que me anime a tomar 2 medidas y no tanto competitivo. Bueno, muchas gracias de verdad por este rato y nada, yo por mi parte doy la despedida, salvo que tengáis algo que decir o callar hasta la Coca-Cola. Venga, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta tenéis? Es que tienen un hambre. Bueno, muchas gracias, de verdad.